Hola, mi nombre es Cielo Molina y hoy vengo con un problema de destilación utilizando el método de McCabe-Thiele para poder resolverlo. Bueno, primero un poquito de introducción. Hay que saber que la destilación es un proceso de separación líquido-líquido que aprovecha el punto de ebullición de los elementos que compongan la mezcla para poder separarlos durante un cambio físico y recuperar el elemento que se evapora primero, que sería nuestro compuesto de interés, mediante un intercambio de calor que permite retornarlo a su estado líquido utilizando sus propiedades termodinámicas. Este proceso tiene muchas aplicaciones, entre ellas la obtención de bebidas alcohólicas, en el refinamiento del petróleo, en procesos de obtención de productos petroquímicos de todo tipo y en muchos otros campos de la industria. Es uno de los procesos que más se han extendido alrededor del mundo. La destilación, dentro de este campo existe la destilación fraccionada. Este es un proceso físico utilizado en química para poder separar las mezclas nuevamente, pero esta vez en general para mezclas homogéneas de líquidos mediante el calor y con un amplio intercambio calórico y másico entre vapores y líquidos. Este se emplea principalmente cuando es necesario separar compuestos de sustancias con puntos de ebullición que sean distintos pero a la vez cercanos. Y para poder resolver este tipo de casos, uno de los métodos más simples es el método de McCabe-Thiele. Este básicamente se compone de la construcción de un diagrama como se muestra en pantalla. Este método nos ayuda sobre todo a poder determinar el número de platos de un sistema, el número mínimo de platos también, el reflujo mínimo y también la posición del plato óptimo para la alimentación. Y bueno, el problema es el siguiente. Nos dice que se va a diseñar una columna de fraccionamiento continuo para separar 30.000 kilogramos por hora de una mezcla de 40% de benceno y 60% de tolueno en un producto destilado que contiene 97% de benceno y un producto residual de 98% de tolueno. Estos porcentajes están expresados en peso y se utilizará una relación de reflujo de 3.5 moles por un mol de producto. Los calores latentes molares del benceno y tolueno son 7.360 y 7.960 calorías por gramos mol, respectivamente, y bueno, el benceno y el tolueno forman un sistema ideal con una volatilidad relativa de 2.5. Y nos piden lo siguiente, el calcular los moles de producto del destilado y residuales por hora, y el número de platos ideales y la posición del plato de alimentación en tres diferentes situaciones. La primera, si la alimentación es un líquido a su temperatura de ebullición. La segunda, si la alimentación es un líquido a 20 grados centígrados con un calor específico de 0.44 calorías por gramo grado centígrado. Y si la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido. Y bueno, una vez entendido esto, obtenemos los datos y nos dicen que el sistema es ideal. Las composiciones que se ven representadas en el diagrama a la derecha, junto con la fuente de alimentación, van a estar en peso y nos dan los calores latentes molares de las dos sustancias, el calor específico de la mezcla a 20 grados centígrados, la volatilidad relativa que van a ser 2.5 y la relación de reflujo que sería de 3.5. Bueno, para poder resolver el primer inciso, nosotros tenemos que convertir las composiciones que estaban en peso a molares. Para esto nosotros nos vamos a ayudar de los pesos moleculares de las dos sustancias, que son las que se muestran en pantalla, y a través del método tradicional para poder realizar esto obtenemos las composiciones de las dos sustancias, tanto en la alimentación, como se muestra a la izquierda, del destilado, como se muestra en medio, y como se muestra en la derecha, del residuo. Y bueno, ahora que ya tenemos nuestras composiciones en composición molar, vamos a obtener nuestras corrientes. Primero transformamos la corriente de alimentación a kilomol por hora a partir de lo que nos dieron, que son 30.000 kilogramos por hora, y apoyándonos de los pesos moleculares y de las composiciones, nosotros lo transformamos a estas unidades y a partir de los balances de destilación típicos, es decir, del global y el específico para el benceno, que se muestran en pantalla, nosotros obtenemos nuestras dos ecuaciones que van a estar en función de la corriente de destilado y de residuo, y así se forma
un sistema de ecuaciones que podemos resolver y así obtenemos la corriente de destilado y del residuo. Para el destilado serían 152.9305 kmol por hora y para el residuo sería 196.0537 kmol por hora. Y esto daría respuesta al primer inciso. En el segundo nos piden el número de platos y la posición del plato de alimentación para 3 casos diferentes. Bueno, para el primer caso, que nos piden una alimentación donde va a estar un líquido a temperatura de ebullición, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Y lo que vamos a hacer primero es determinar esta temperatura de ebullición. Nos dicen que este sistema es de tolueno-benceno a 1 atmósfera, que es ideal, y nos dan la composición de alimentación, que va a ser de 0.4 para el benceno. Nosotros en el problema nos vamos a referir en general al benceno para hacer todos nuestros cálculos. Y bueno, aquí se utilizó un programa en Excel desarrollado por su servidora para poder obtener un diagrama de punto de burbuja y punto de rocío para diferentes mezclas binarias. En la descripción voy a dejar un link para este programa y se obtuvo esta gráfica que observamos aquí. Entonces, a partir de esta gráfica nosotros observamos que a la composición de la alimentación, es decir, 0.4, se obtiene una temperatura de 95 grados centígrados a partir de la línea del punto de burbuja. Entonces, gracias a esto nosotros podemos deducir que la temperatura de ebullición de nuestro sistema es de 95 grados centígrados. Una vez realizado esto, ahora vamos a determinar las composiciones de nuestro sistema. Para ello nos vamos a basar en la volatilidad relativa que nos menciona el problema, que es de 2.5. Para ello, primero vamos a nosotros determinar o suponer más bien las composiciones de líquido, como se muestra. Nada más se propusieron esas composiciones en intervalos de 0.1 y a partir de ellas se calculó las composiciones en vapor de acuerdo a la fórmula que también se muestra en pantalla. Y bueno, esta fórmula está en función de la volatilidad relativa y la composición del líquido, y a través de ella nosotros obtenemos las composiciones para el vapor. Una vez que las obtenemos, las graficamos, nos basamos en el software de GeoGebra para poder realizar esto, y las composiciones forman una curva, que es la que se muestra en pantalla. Bueno, además de esta curva, también se graficó una referencia o banqueta que nos va a ayudar para realizar los cálculos, que es la línea que se muestra en rojo. Y también vamos a trazar 3 referencias con líneas paralelas entre sí, y estas se basan en las composiciones tanto para la alimentación, el destilado y el residuo en función del benceno. Estas van a ser como nuestras referencias para poder trazar las etapas y otras líneas de operación que nos van a apoyar para poder hacer los cálculos. Bueno, la primera línea que nos va a ayudar será la línea de operación, y esta línea se define como la ecuación que se muestra en pantalla, la ecuación lineal que se muestra, y esta ecuación se encuentra en función de Q, que son los moles de líquido que pasan por la sección de empobrecimiento por mol de alimentación. Y este es el parámetro base para poder trazar nuestra línea de operación. Observamos que para Q existen diferentes casos, como se muestran en la lista. Y para nuestro caso, que es un líquido a temperatura de ebullición, nos damos cuenta que sería la opción B la que aplica en nuestra situación, ya que no es un líquido subenfriado, está a temperatura de ebullición, no es una mezcla y no es ningún tipo de vapor. Entonces, este sería nuestro caso, y en el diagrama de la izquierda observamos que para el caso B se traza una línea perpendicular con respecto al eje de las X a partir de la composición de la alimentación. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. La trazamos así, una línea paralela a partir de la composición de la alimentación. Esa sería nuestra línea de operación. Y bueno, ahora vamos a trazar el resto de líneas. La primera sería la línea operativa del sector de enriquecimiento, es decir, LOCE, así es como se abrevia, y esta se define de la manera en la que está descrita en pantalla por esta ecuación que está en función del reflujo y de la composición en el destilado.
Estos datos también nos lo mencionan en el problema, así que procedemos a sustituir y obtenemos nuestra ecuación. Y esta igualmente la graficamos. Y es la línea verde que se muestra en pantalla. A continuación nosotros graficamos otra línea que nos va a apoyar, que es la línea del sector de empobrecimiento, que es la línea naranja, como se muestra aquí. Y básicamente es trazar la intersección entre la línea de operación y la línea de sector de enriquecimiento hasta la intersección con la banqueta de la composición, de la referencia de la composición en el residuo, y esa sería nuestra línea losa abreviada. Aquí nada más limpiamos, por así decirlo, nuestro diagrama para poder trazar más cómodamente nuestras etapas. Solamente nos quedamos con la intersección entre las tres y la intersección con la banqueta. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es trazar nuestras etapas. Nosotros vamos a partir de la intersección con la banqueta y la referencia con la composición en el destilado. Nos vamos a acercar un poco y aquí empezamos a trazar líneas. Primero, a partir de esta intersección que les menciono, vamos a trazar una línea horizontal, como se muestra, y vamos a trazarla hasta que cruce con nuestra curva de composición. Y a partir de esa intersección nosotros vamos a trazar una línea vertical hasta llegar a nuestra línea verde, es decir, hasta nuestra línea del sector de enriquecimiento, de esta manera. Y nuevamente hacemos lo mismo. Trazamos una línea horizontal, una línea vertical, y así vamos a trazar hasta llegar a la referencia de la composición del residuo, hasta poder llegar ahí, como se muestra en pantalla. Y así mismo observamos 12 etapas. Cada intersección con la curva de composiciones es una etapa, entonces observamos que son 12 en total. Es decir, nosotros tenemos 11 etapas teóricas más el calderín, y nosotros, para poder determinar la posición del plato óptimo para la alimentación, nos tenemos que fijar en la intersección con la línea losa y la línea de operación, y el plato, o más bien la etapa que se encuentre en esa intersección, va a ser el plato para poner la alimentación, que en este caso sería aquí. Por lo tanto, el plato donde entrará la alimentación debe ser el sexto plato. Y esto sería para el primer inciso. Ahora vamos con el segundo. Esta vez la alimentación debe ser un líquido a 20 grados centígrados, es decir, un líquido subenfriado. Entonces no podemos aplicar lo mismo que hicimos en el anterior inciso. Ya tenemos que calcular Q de manera más complicada. Entonces nos vamos a la definición de nuestra línea de operación, ya que pues tenemos que trazar nuestras líneas. Y bueno, esta es la definición. Observamos Q, como ya les había mencionado a qué se refiere, y la composición del líquido, que sería X, la composición en la alimentación, que sería XF. Como observamos, nada más nos falta Q, entonces tenemos que determinarla. Para Q existen dos casos, uno para que la alimentación sea un líquido frío y otro para que la alimentación sea un vapor sobrecalentado. Nos mencionan que es un líquido a 20 grados centígrados, entonces está por debajo de su temperatura de ebullición, es un líquido, entonces tenemos que utilizar la ecuación de la izquierda para poder calcular Q. Aquí está, nada más se definen aquí sus parámetros. Esta ecuación está en función del calor específico promedio de la alimentación, la temperatura de ebullición, la temperatura de la alimentación y el calor latente promedio. En el problema nos dan muchos de estos datos, nos dan el calor específico de la alimentación, la de ebullición, que esa ya la calculamos, la temperatura, en el inciso anterior, a través de lo del punto de burbuja, que fueron 95 grados centígrados, y la de alimentación, sí, la temperatura de alimentación, ya nos mencionaron que van a ser 20 grados centígrados. Entonces nada más nos falta, por así decir, el calor latente promedio. Nos dan a nosotros calores latentes, pero por cada especie, tanto para el benceno y para el tolueno, pero nosotros necesitamos un calor latente promedio. Entonces vamos a hacer un ajuste, vamos a sacar un promedio de estos dos calores para poder utilizarlo en la ecuación. Como se observa aquí, se sacó el promedio de estos calores, y bueno, además se hizo una redefinición de las unidades utilizando los pesos moleculares
para poder realizar nuestra ecuación, nuestra operación, pero con unidades homogéneas. Se cambió de gramos moles a gramos, nada más con los pesos moleculares, y obtenemos nuestro calor latente promedio. Una vez que ya tenemos esto, calculamos Q. Otra vez tenemos la definición como antes. Sustituimos y obtenemos un valor de Q de 1.3667. Y ya que tenemos Q, podemos calcular la línea de operación. XF es la misma, calculamos y obtenemos nuestra línea. Y la vamos a graficar. Nuevamente tenemos nuestra base, con la banqueta, las referencias y la curva de composiciones. Trazamos nuestra línea de operación. Ahora, nuestra línea LOCE va a ser exactamente igual, porque ningún parámetro que se encuentra dentro de la ecuación de LOCE cambia, entonces se queda igual. Igual que en el inciso anterior, la trazamos. Ya, entonces ahora trazamos nuestra línea LOSA, la del sector de empobrecimiento, de la misma manera, con la intersección entre estas dos líneas trazadas y la referencia con la composición en el residuo. Así. Ahora limpiamos nuestro diagrama y realizamos lo mismo. Trazamos nuestras etapas con las líneas horizontales y verticales, como lo hicimos en el anterior inciso, y de esa manera obtenemos nuestro número de etapas, que en este caso fueron de 11, por lo que tenemos en realidad 10 etapas teóricas más el calderín. Y nuevamente, para poder terminar el plato donde va a entrar la alimentación, nos vamos a la intersección entre nuestras líneas, y el plato que se encuentra en esta intersección pues es el sexto, como se muestra aquí. Entonces este será el plato donde entrará la alimentación. Ahora, para el último inciso, nos dicen que la alimentación es una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido. Aquí ya nos están dando nuestro valor de Q. Estamos manejando líquidos, entonces va a ser 1/3. Este sería nuestro valor de Q, y bueno, ahora va a ser más sencillo, nada más sustituimos en la línea de operación, ya que no tenemos que calcular Q. Como se muestra en pantalla, nada más lo sustituimos con el mismo valor de XF y obtenemos nuestra ecuación. Para LOCE, nuevamente igual que en el inciso anterior, obtenemos la misma ecuación, ya que ningún parámetro cambia. Y a partir de nuestro diagrama base, trazamos todo. Aquí ya se trazó de una vez también la línea LOSA y se limpió el diagrama. Es exactamente igual que en los anteriores incisos. Y bueno, luego de esto, nosotros trazamos nuestro número de etapas, igual. Y esto es lo que obtenemos. 13 etapas, es decir, 12 etapas teóricas más el calderín. Y para obtener el número de plato donde va a entrar la alimentación óptima, de manera óptima, nos vamos a la intersección, observamos que está en el plato 7, entonces en este plato va a ser donde entrará. Y bueno, esto sería todo para resolver el problema. Muchas gracias por su tiempo y buen día.